Vamos a platicar a continuación con Dora Alicia Martínez Valero. Ella es una abogada con una trayectoria excepcional en derecho constitucional, electoral, telecomunicaciones, libertad de expresión y derechos humanos. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su experiencia la ha posicionado como una estratega clave en la asesoría legislativa, el litigio estratégico y la representación de medios de comunicación desde la consultoría, liderazgos en acción, además de ser una voz activa en el Centro de Integridad de los Medios de América. Y esta parte para nosotros es muy importante, por supuesto, como medios de comunicación. Ella está comprometida con la libertad de expresión y ha participado en las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y se ha desempeñado como relatora de libertad de expresión en la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica. Entre otras muchas cosas, pero yo prefiero la conversación porque yo sé que aquí nos quedaríamos minutos leyendo todo su currículum y nos parece muy importante hablar en los tiempos que corren de justicia y el concepto de justicia y la participación de las mujeres en la justicia mexicana. Esta parte a mí me parece que es fundamental. Dora, muchas gracias por esta conversación. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti por recibirme, a tu auditorio, que sé que la verdad es que te tienen en una muy alta estima y agradecer esta invitación. Gracias, Dora. Muchos años, a pesar de tu juventud, estando dentro del sistema de justicia del país. ¿Cuál es el momento que vive el país en esta materia, Dora? Mira, algo fundamental que yo veo es que desafortunadamente hay un sentimiento de que no hay justicia. Y no tiene que ver con el Poder Judicial necesariamente. Me parece que no se han atendido las causas que originan ese sentimiento y que aún y cuando se hizo una reforma al Poder Judicial justo para tratar de combatir la corrupción, el nepotismo, la injusticia, la impunidad, ¿no? Esta reforma no necesariamente resuelve eso. Y no necesariamente resuelve eso, aunque hace un intento, y creo que ahí lo importante será pues lo que ocurra en próximos meses, pero lo que sí es importante es revisar las causas desde el origen. A mí me parece que si no se atienden las causas de justicia cotidiana, por ejemplo, el pleito con el vecino, que crece y crece y crece y termina en un juzgado. Si no atendemos esa causa, esa primera causa, lo que yo le llamo los entornos desde, digamos, lo más pequeño que a veces son las comunidades, los municipios, si no se atienden las injusticias desde ese momento, entonces los problemas crecen muchísimo en materia de justicia. Y se nos olvida que llevarnos bien con el vecino, que el que alguien en la calle no nos violente, el que esas son cosas de justicia cotidiana que vivimos todos los días. Y no vemos ese tipo de cosas. Luego también hay un sector muy marginado de la justicia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la justicia social. Y ahorita que tú me decías el tema de la participación de mujeres en justicia, quienes les han dado voz, por ejemplo, a la justicia social, han sido las juezas y magistradas. Eh, Gracias a esas juezas y magistradas que han empeñado en que se haga justicia de una manera más horizontal, es que se ha permitido que haya acceso a la justicia de grupos muy vulnerables o muy marginados. Y algo importante es, por ejemplo, en el Poder Judicial, más o menos trabaja el mismo número de hombres, en el Poder Judicial Federal, más o menos trabaja el mismo número de hombres que mujeres. Sin embargo, solo el 24% son juzgadoras. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay otro porcentaje casi igual, del 25 o poquito más, que más bien se dedican a áreas administrativas, a otro tipo de funciones, pero no a juzgar. Y creo que esta reforma del Poder Judicial y que ahora la ciudadanía va a decidir, pues se revisan los perfiles de mujeres, sobre todo. O sea, ¿por qué? Porque gracias a esas mujeres es que hay igualdad salarial. Gracias a esas mujeres juzgadoras es que hay derechos sobre la paternidad o la maternidad. Gracias a esas mujeres juzgadoras es que hay justicia racial. Gracias a esas magistradas y juzgadoras es que se ha combatido la violencia de género, por ejemplo. Gracias
es las que han volteado a ver a los infantes y a hacer sentencias en un lenguaje que los niños puedan entender, los niños y las niñas puedan entender. Todas esas han sido aportaciones a la justicia de parte de las mujeres. Y ahora que por primera vez en 200 años va a haber una Suprema Corte con 5 ministras y 4 ministros, donde va a haber una mayoría de mujeres, creo que es muy relevante para todo lo que tiene que ver con la justicia. Y algo también que es significante es que durante 200 años solo ha habido 15 ministras de la Suprema Corte. Entonces, sí es muy relevante cómo se mezcla esta parte de las mujeres haciendo justicia, digamos, y todo lo que tiene que ver con esta justicia cotidiana que te decía yo hace un momento. Pero Dora, tendría que ser así. Tendría la justicia que tener género. Que la justicia no tendría que ser justicia por sí misma. Fíjate que tienes toda la razón, la justicia no tendría que tener género. Sin embargo, las más afectadas en el tema de justicia, quienes tienen más rezago, quienes son las más vulnerables, son las mujeres en el tema de justicia. Digamos, donde hay más impunidad, donde hay más violencia, es con las mujeres. Los expedientes que se archivan son los de las mujeres. Los expedientes que no se resuelven con agilidad son de las mujeres. Hay una deuda enorme de la justicia con las mujeres. A mí no me encanta que la justicia tenga que tener género. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, a las mujeres indígenas que son vulneradas, no visibilizadas, y si no son visibilizadas en sus comunidades, imagínate cuando eso se traslada a un asunto judicial, pues menos. O las afrodescendientes o afromexicanas. Ellas son las más discriminadas en el tema de justicia. Este país y este Poder Judicial tiene una deuda enorme con las mujeres. Entonces, sí, no debería tener género. Sin embargo, si no se hace el trabajo desde una óptica también de mujeres, a veces estos casos no se resolverían. Tienes toda la razón del mundo. Digo, me queda clarísimo, ¿no? Porque en este país ser mujer, ser pobre, ser indígena, el no tener estudios, ya es un grado de vulnerabilidad que te pone en una desventaja tremenda en una sociedad que todavía hay muchos resabios de ese machismo más puro y más recalcitrante, que desgraciadamente también permea en los cuadros del sistema de justicia. Efectivamente. Y mira, yo creo que lo importante o lo valioso es que mucho se dice las mujeres rompemos el techo de cristal, ¿no? Es una frase como muy, que se oye. Y no, el chiste no es romper. Hoy sabemos que el chiste no solo es romper el techo de cristal, es que los cristales no se nos vengan encima. Exacto. Porque desafortunadamente se rompen los techos de cristal y los cristales te caen encima y entonces, y hay violencia. Está demostrado que conforme las mujeres van avanzando en posiciones, la violencia va creciendo contra ellas. Y el llegar no necesariamente garantiza el que no vaya a haber violencia. Claro. Y hay muchos tipos de violencia de los que luego no se habla, como la simbólica. Tú decías, las mujeres pobres, indígenas, son muy vulnerables, ¿no? Educación. Sin educación. Pero también hay muchas mujeres de altos estratos económicos que sufren una violencia económica terrible y que a veces por no hacerlo visible o por no hacerlo evidente, lo callan y eso también habría que hacerlo ver. Sobre todo más en este mes de marzo que... Claro, que es tan simbólico, ¿no? Que todos los meses y todos los días del año tendrían que ser Día de la Mujer, Día del Hombre, del Niño, Día de todos los seres humanos, pero se nos olvida. Déjame preguntarte, Otra, en tu experiencia, que es vasta, además has sido legisladora, déjame preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil para ti como mujer enfrentarte a este grupo de hombres que luego están luchando por conservar su territorio y su poder? Mira, yo creo que lo más difícil para mí es tener que demostrar todo el tiempo que soy capaz. Totalmente de acuerdo. O sea, yo tengo que decir que yo de algún modo he sido afortunada que no vengo de una familia machista. La verdad, tengo la fortuna de tener unos padres que nos educaron igual a los hijos, varones y mujeres, y que donde la igualdad y sobre todo el apoyo mutuo siempre existió, ¿no? Entonces,
Pero cuando uno sale a la vida laboral, en el caso mío, yo tuve que demostrar siempre que era capaz, que podía, eh, que los hombres no se lo preguntan, los hombres se lanzan y no importa si es capaz, si no es capaz, nunca se lo cuestionan y las mujeres nos lo cuestionamos todo el tiempo. Y luego hay estas dobles tareas que tenemos las mujeres, por ejemplo, de mantener el hogar y cuidar a los hijos y todo este tema de cuidados que pareciera que son la responsabilidad de las mujeres y que eso además pesa mucho en la trayectoria profesional de las mujeres, porque siempre hay una culpa de dejar a los hijos, de dejar la casa, de... Entonces, para mí, ¿qué ha sido lo más difícil, volviendo a tu pregunta, es tener que demostrar todo el tiempo que puedo, que soy capaz, que sé hacerlo, incluso que sé hacerlo mucho mejor que muchos hombres. Ujú, ujú. Claro. Ahora, sabemos que una cosa es la justicia desde la federación y otra cosa es la justicia a nivel de estados y a nivel de municipios, también hay que decirlo, ¿no? Cada uno tiene sus retos. ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos de la impartición de justicia en Coahuila? Mira, en el caso de Coahuila me parece que es muy importante primero buscar también, y que ya que va a haber un proceso local también, que haya una mayor participación de mujeres. Curiosamente, los estados tienen a veces más participación de mujeres en el Poder Judicial. Hay un estudio que se hizo que, por ejemplo, en el caso de los poderes judiciales locales, esta participación, que en lo federal es el 24%, aquí se vuelve casi el 44%, o sea, es mucho más alta. Sin embargo, Que además es estado norteño. además no Yo creo que que está esto teniendo ajá, claro. Pero además también, incluso en el Consejo de las Judicaturas Locales sí hay, un número, más alto de participación de mujeres. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. No necesariamente hay una visión de juzgar con perspectiva de género. Y creo que en el caso de Coahuila, como ocurre en muchos estados, el reto es que sí haya una justicia sin que necesariamente tenga que haber un género, porque la deuda con las mujeres es en todas las entidades federativas, es en Coahuila, es en Nuevo León, o sea, el incremento, por ejemplo, de todo el tema de desaparecidos. ¿Quiénes buscan a los sus desaparecidos? Entonces, ¿a quién se les dé? Por supuesto que la justicia también es para esas víctimas de la desaparición, ¿no? Pero quienes se quedan buscando, cuando una madre buscadora pierde a su hija, por ejemplo, ¿quién se hace cargo de esos menores? Otra hija, las mujeres. O sea, nuevamente, y creo que Coahuila tiene un tema en ese sentido, incluso también en el tema del feminicidio. Se ha demostrado que si bien no es de los estados que tiene tan alto, porque hay unos estados que sí desbordados el tema del feminicidio, pues Coahuila también se ha incrementado en ese sentido. Y entonces lo que yo creo es que ahí volvemos a que hay una deuda de justicia con las mujeres. Mm. Déjame contarte algo ahora. ¿Qué se requiere para ser un buen juzgador? Mira, yo te voy a decir, y lo voy a decir en un tono bien norteño, porque así soy, además amo estar en mi estado. Se necesita tener prudencia, y digo prudencia en el sentido de tomar las decisiones con conocimiento, con razón, pero también en un momento necesario, y por eso la prudencia, y se necesita también tener huevos. Porque un juez prudente, pero sin huevos, no va a hacer nada. Y un juez con muchos huevos, pero poco prudente, probablemente sus resoluciones vayan de forma indebida, porque entonces es el impulso lo que le está ganando. Entonces, y algo relevantísimo además, que es la independencia. Uno tiene que tomar las decisiones con base en la Constitución y la ley. No puede hacerlo de otro modo. Y ahora que está muy de moda esta parte de pues, van a ser electos, yo en otros lugares me han preguntado, oye, pero pues no crees que el que ahora la ciudadanía vote por ellos puede afectar a esa independencia? Eh, sí, pero justo la independencia ayuda, y por eso la prudencia, y por eso el valor, ¿no? Prudencia, valor, porque eso te da independencia de poder saber que si tú tienes la razón, si tú sabes estás resolviendo conforme a la Constitución, a las leyes, no tendrías por qué tener un temor. Entonces ahí está el valor, ¿no?
pero también cuándo es que se tiene que resolver eso, porque también justicia que no es pronta no es justicia. Entonces, si yo guardo el expediente ahí, y por eso otra vez el tema de la prudencia, si yo guardo ahí el expediente meses, pues entonces tampoco hay un efecto sobre la justicia. Entonces, para mí, esas cualidades que son lo que dan la independencia y evidentemente la independencia eh, basada en la Constitución y todo lo que la Constitución dice, tratados y todo esto, y la legislación. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, porque la justicia tiene que ser expedita, clara, pronta, para que realmente sea justicia, si no ya es otra cosa y no necesariamente justicia. Muy bien. Dora, yo aquí podría seguir platicando contigo, porque la verdad ese es un tema que apasiona, pero nos estaremos encontrando seguramente muy pronto para seguir en esta conversación, ¿te parece? Me parece y muy agradecida nuevamente. No, yo estoy encantada de haberte tenido aquí, estuvo con nosotros Dora Alicia Martínez Valero. Luego hablamos de libertad de expresión. Por Me parece que en supuesto. estos tiempos tenemos que hablar mucho. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar.